venganza de los electroalces pop. La película de Avatar antes de su estreno ya había generado curiosidad por tratarse de una secuela a una película que se hizo hace 10 años y en la que se destinó un enorme presupuesto, pero seguramente tras su estreno lluevan las opiniones de si es una película que valga la pena ver. Y por eso en este video te traemos por qué todo el mundo debería de ver Avatar 2: El Camino del Agua. A pesar de que ha sido una película que en el poco tiempo que ha estado en proyecciones ya ha causado controversias y que seguramente a muchos les llame la atención sobre si el gasto valió la pena o si es un proyecto sobrevalorado, pues eso al final del día ya son opiniones, y hay ciertos aspectos que quien quiera saber más de esta cinta debería de considerar. Avatar 2: El Camino del Agua es una película que nos regresa un poco a los orígenes de una narrativa audiovisual tradicional, llena de fantasía y avances tecnológicos como siempre se ha buscado en el séptimo arte. Se siente como una propuesta nueva en medio de películas donde casi todo parece que comparten las mismas historias y solo le cambian el nombre al personaje. Si bien el cine siempre ha sido un arte evolutivo, en constante cambio, en pleno 2022, un año lleno de tecnología impresionante para crear nuevos productos como lo hemos visto en Lucasfilm y la creación del volumen para la serie del Mandalorian, a veces nos olvidamos de la magia que va entrelazada entre la creación de nuevas historias. El cine no solo es contar una buena historia, sino que desde sus orígenes con productos como El viaje a la luna de Georges Méliès en 1902, vemos que la creación de una película siempre ha sido un reto para renovar la forma en la que una historia es contada y no solamente la historia por sí sola. Si analizamos varias historias actuales y películas que hemos visto a lo largo de este año, tenemos productos que nos vuelan la cabeza como Doctor Strange en el multiverso de la locura, la planeación y el fanservice de Spider-Man No Way Home, o inclusive películas más osadas como lo fueron Todo en todas partes al mismo tiempo de Dan Kwan y Daniel Scheinert, y han sido películas con una lluvia de efectos visuales con tramas que moríamos de ganas por ver, como el regreso de los 3 Spider-Mans o una Wanda en modo Psycho Killer, pues de todo esto Avatar 2 no es la excepción. A pesar de que esta película es visualmente espectacular, muchas de las críticas que se ha ganado El Camino del Agua han sido por la falta de consistencia en su narrativa, que si es repetitiva, que si no tiene sentido, que es más de lo mismo, pero analicemos un poco más lo que vemos aquí. En muchas de las obras cinematográficas que tenemos en las pantallas, hemos tomado como referencia al autor Joseph Campbell, que se podría decir que nombró los tipos de historias que hemos visto representadas, originalmente como un análisis del mito en sí, y una de las estructuras más representativas y conocidas se llama el viaje del héroe, que en resumen es ver cómo usualmente un hombre se topa con ciertas circunstancias precisas en el mismo orden constantemente para llegar a una nueva etapa en su vida tras la resolución de un gran conflicto a través de pequeños conflictos. Y este ejemplo lo vemos con obras como La Odisea, pero a lo largo de la historia se han empleado en estructuras narrativas mucho más conocidas como películas como Star Wars, con Luke Skywalker viviendo una tradicional vida hasta que todo cambió y en una sola película se vio destruyendo la amenaza más grande de la galaxia. Años después de que Joseph Campbell escribiera El viaje del héroe, el guionista Christopher Vogler estableció 12 pasos que caracterizarían a una historia en este viaje, mismos pasos que se separarían en 3 etapas distintas que son salida, iniciación y retorno. Los 12 pasos son los siguientes, acompañados de cómo los vimos en Avatar 2 y que nos dan razones de por qué todo el mundo debería de ver esta película de Avatar: El Camino del Agua. Número 1. Mundo ordinario, en el cual vemos al héroe en su hogar y su vida previa al conflicto. Jake Sully presenta cómo después de los sucesos de Avatar 1 y al regresar a las personas del cielo a la tierra, Pandora retomó el rumbo con la comunidad de los Na'vi y así, al pasar de los años, la familia de Jake Sully creció, dejándonos claro la evolución de un ser humano y por un tiempo lo vemos completamente adaptado a este mundo. Número 2. La llamada a la aventura. Aquí hay un elemento disruptivo que aparece en la vida del héroe y cambia su paradigma. Lo interesante de cómo se plantea este punto en la película es que ya habíamos visto esto antes. Años después, las personas del cielo, es decir los humanos, regresan a Pandora para invadirla, ahora con más ganas y necesidad, con una tierra mermada y consumida en recursos. Sumado a esto, el avatar del coronel tenía la misión personal de destruir a Jake Sully en venganza por su muerte, aunque realmente lo mató Neytiri, pero la traición de Sully no fue perdonada. Número 3. Rechazo de la llamada. El héroe rechaza de primera instancia, ya que no quiere cambiar lo que ya conoce en su vida. Aquí es donde Cameron comienza a jugar con la historia porque Jake no rechaza su llamado, sino que toma armas y prepara toda una misión de contraataque durante un largo tiempo para destruir lo que los humanos iban logrando para invadir Pandora.
Con sus hijos como jóvenes guerreros en entrenamiento, Jake Sully, su familia y los Na'vi cobran fuerza contra las personas del cielo. En el momento en que uno de los hijos sale herido y se da cuenta de que la pelea con el coronel es personal, Jake Sully decide rechazar la llamada, un arco narrativo después. Punto número 4. Encuentro con el maestro. Normalmente hay un personaje extra que cumple con la figura del mentor o la sabiduría que acompaña e incentiva al héroe a cumplir con la misión. Un gran símbolo aquí es que a diferencia de encontrarnos con un Gandalf, el maestro o sabio en esta historia es la misma Neytiri, que a pesar de que acompaña en cada decisión a Jake, no deja de insistir en la fuerza de su comunidad y en que su deber es defender su hogar así como Eywa. Punto número 5. Cruce del primer umbral. El héroe deja atrás su hogar para enfrentar el primer conflicto. Jake Sully en esta etapa de la estructura pudo dejar el umbral, que es salir de su hogar para confrontar la misión, y seamos honestos, la película habría durado 1 hora y media, que es lo que muchos quisieran, pero en vez de seguir con los pasos esperados, vemos a Jake huyendo de quien fue, del guerrero sin miedo a arriesgarlo todo, y ahora vemos a un padre asustado temiendo por su comunidad y su familia, que lo toma todo para escapar de las pérdidas del pasado, y no vemos a un héroe valentón que se emociona u honorablemente acepta su misión a pesar de todo. Vemos a un ser con emociones reales, emociones que cualquier persona como espectador podemos relacionarnos, aunque lo que esperábamos fueran explosiones y ataques voladores, pues esta historia cambia y nos pide una reflexión distinta como espectadores. Número 6. Pruebas, aliados y enemigos. Cruzando el umbral a través de las primeras pruebas, el héroe comenzará a saber quiénes son realmente sus aliados y quiénes son sus enemigos. En este apartado es sumamente interesante ver que la prueba no es Luke acompañado del viejo Ben Kenobi o Han Solo ni Chewbacca ni Leia, sino que vemos a un Jake sumiso intentando encajar con la otra tribu al igual que sus hijos, aprendiendo nuevas costumbres, dándonos una muestra impresionante de una realidad en cada familia, la necesidad del cambio y el poder adaptativo de los seres, y en esta etapa de la película no solo vemos a Jake Sully como protagonista, algo que fue muy criticado era la falta de un héroe constante, pero la magia de esta película es esa. En todo el arco narrativo de la llegada al clan acuático, cada integrante de la familia de Jake se vuelve el protagonista de esta historia, así como cada persona en una familia hemos sido los que vivimos un proceso personal y lo vivimos de un modo diferente, sin dejar mencionar el arte de la película, renovando cada vez y creando todo un ecosistema nuevo, criaturas fantásticas y formas de vida que solo existen aquí. Es en esta parte de la película donde dejan la imaginación más al descubierto con todo lo que vemos en nuestro alrededor. Número 7. Acercamiento a la caverna más profunda. Las pruebas son cada vez más difíciles y supere o no las pruebas, el héroe adquiere experiencias que lo hacen confrontarse con sí mismo y prepararlo para la prueba final. Es aquí cuando regresamos a la historia dentro de la estructura conocida, después de poder tener contenido con el que cada integrante de una familia se puede relacionar, pues regresamos al momento donde nuestros héroes se topan con pruebas más difíciles, teniendo que tomar todos decisiones trascendentes en la trama. No solo Jake al tomar acción o huir después de la caza de las ballenas, sino que cada personaje tiene que afrontar su sensibilidad a Eywa, sentirse fuera de la comunidad, tomar responsabilidades nuevas, adaptarse a una nueva vida o crecer comprendiendo el mundo de diferente manera. Número 8. El Calvario. Primer clímax de la historia. El héroe se encuentra en una situación de vida o muerte. A partir de este momento es cuando la narrativa de Avatar nos da algo nuevo y diferente como cierre de una historia. El descanso no llegó y nos encontramos a una constante lluvia de decisiones y escenas de acción con los Na'vi junto con los Metkayina peleando en venganza a la muerte de un animal espiritual de Ronald. Esta revelación en contra de los colonizadores es muy poderosa y pocas películas nos muestran de este modo tan crudo cómo es que la colonización realmente se siente para todos los pueblos conquistados. Aquí nos muestran cómo la gente del cielo está destruyendo Pandora y en esta parte de la cinta es justamente en la que se ve la furia de estas tribus. Número 9. La recompensa. El héroe recibe una recompensa por sus acciones después de pasar por el Calvario. Se vuelve un punto narrativo de descanso antes del final y técnicamente no hubo un momento de descanso antes del final. Podríamos pensar que es aquellos momentos que nos hacen pensar que los hijos de Sully están a salvo, pero es tan breve este momento que ni se siente como un descanso. Número 10. Camino de vuelta. El héroe emprende un camino a casa, pero en este camino enfrentará un problema que lo pondrá a prueba una vez más. En el camino de vuelta, Jake Sully toma una dirección contraria, su camino a casa. No es a lo que conocimos al inicio en su confort, es regresar a quien fue en Avatar 1 dando un giro de honor y fuerza para el héroe así como el resto de los personajes quienes tuvieron que afrontar sus pérdidas y una nueva lucha contra los hombres del cielo. Número 11. Resurrección del héroe.
En este último reto, el héroe se enfrenta comúnmente a una muerte que lo transformará dejando a su antiguo yo inicial, y este es el verdadero clímax de la historia. Cameron utilizó este recurso literalmente con la muerte de Neteyam, punto definitivo para cada personaje de la historia, y con Loak sintiéndose responsable de la muerte y asumiendo un papel responsable, así como Spider regresando a casa cumpliendo con la leyenda del inicio, un hijo por otro hijo, dando el momento épico donde Neytiri toma la fuerza necesaria para destacar como Gandalf, llegando a la batalla del abismo de Helm en las dos torres. Número 12. Regreso con el elixir. El héroe vuelve al mundo ordinario. Se regresa a lo que era antes de comenzar la historia, pero el personaje ha evolucionado. Aquí claramente es este momento en el que Jake se da cuenta de que tiene que luchar. Es su lección de toda esta película, para que así pueda salvar a su pueblo y a su familia, que no queda más remedio que pelear. La verdad es que esta película, a pesar de su duración, la cual es muy criticada por muchos, nos muestra estos detalles diferentes con la trama de sus personajes, y están sentando las bases porque parece que el universo de James Cameron quiere ser mucho más extenso. Nos quedan dudas por resolver, pero seguramente esos datos los están dejando para abordarlo en las secuelas. Además, claro que aún no conocemos ni la mitad de este mundo paradisiaco que es Pandora. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer el final explicado de esta película de Avatar El Camino del Agua, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroals es Pop. So say we all.